porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite el poder estar nuevamente a través de este medio en comunión con Él, sabiendo que solamente de Él dependemos. Y como bien decía el canto que escuchábamos al principio, dice, no temas porque yo estoy contigo. Está basado en Isaías, en el pasaje de Isaías, donde el Señor nos dice que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro Señor y que Él nos sostiene con su mano derecha. Y esa es una verdad que no va a cambiar. Ciertamente, la situación que estamos viviendo es difícil. Según lo que la noticia que ha corrido o ha circulado el día de hoy, es que estamos a punto de entrar a la fase 3, donde ya será un tanto más obligatorio la cuestión de la cuarentena. Y aunque esto es real, lo que está pasando, tenemos que confiar en que es nuestro Dios el que nos sostiene, que es nuestro Dios el que está a nuestro lado, y no debemos de tener temor porque sabemos que en sus manos estamos. Y es lo que hemos venido hablando durante todas estas noches, de que estamos en las manos de Dios y que Él es nuestro sustentador, Él es el que va a hacer su obra en nosotros. Y no debemos de olvidarnos nunca de que Dios es soberano y que Él hace y permite que las cosas pasen. A veces nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se originó toda esta situación que estamos atravesando? Pero la verdad es que Dios lo ha permitido y lo ha permitido para el bien de nosotros, para el bienestar de sus hijos. Aunque a veces no podamos entenderlo y nos parezca un poco raro, un poco difícil lo que estamos atravesando. Quisiera leer una porción de la Escritura y posteriormente oramos buscando la dirección del Señor
Voy a leer el mismo pasaje que leíamos en la mañana, el de Romanos capítulo 1, del versículo 1 hasta el verso 14. Voy a leer, dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Perdón, es el capítulo 6. Es el capítulo 6, perdón, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos. Padre que estás en los cielos, y esta hora llegamos, Señor, delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Padre eterno, que seas tú el que nos hables a cada uno de nosotros. Prepara, Señor, todo nuestro ser, todo cuanto somos, para estar atentos a la enseñanza que tú tienes para nosotros en esta noche. En tus manos pues nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes es el que aparece allí como título del video. Los cristianos, dice, no decidimos o no andamos en pecado, sino decidimos vivir en Cristo en el camino de la santidad. Los cristianos no elegimos vivir en pecado, procuramos andar con Cristo en el camino de la Romanos capítulo 6. En la mañana hablábamos de que es necesario que realmente muramos al pecado, que renunciemos a nuestra vida pecaminosa. Pero también, hermanos, hay algunos que piensan todavía, ¿de qué sirve que yo me porte bien? ¿De qué sirve mi conducta ante el mundo? O sea, al final todo depende de Dios. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo deben de vivir los justificados? Cuando el apóstol Pablo escribe este capítulo 6 o escribe la carta a los romanos, había un pequeño problema dentro de la iglesia. Y el problema que la iglesia estaba enfrentando era que la iglesia estaba viviendo o quería vivir igual que el resto de las personas. Inclusive hay un pecado dentro de la iglesia al cual el apóstol Pablo tiene que atacar. Y era precisamente eso, que la iglesia quería amoldarse o quería vivir igual que el resto de la gente o el resto del mundo. Y la enseñanza del apóstol Pablo es de que no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios ha hecho en nosotros o ha hecho en nuestra vida. La enseñanza de Pablo en cuanto a la gracia, en cuanto a la misericordia de Dios, no solamente fue novedosa, sino también fue controversial. Y es de ahí donde surgen esas preguntas de, bueno, entonces, ¿de qué sirve que yo me porte bien? Entonces, ¿para qué sirve mi conducta? O sea, al final todo depende de Dios. Y el apóstol Pablo ataca este pensamiento cuando dice que nosotros tenemos que ser
diferentes. Más adelante, en el capítulo 12, dice el apóstol que no nos conformemos, no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos totalmente diferentes. Y ese ser diferentes es a lo que la Biblia o a lo que Dios le llama santidad. La santidad, hermanos, no es portarnos bien. La santidad no es ser buenos. La santidad tiene que ver con ser diferente. Tiene que ver con que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado y nos ha llamado para darle gloria, para que todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar el nombre de Dios. Eso es santidad, ser distintos al mundo. El problema que tenía la iglesia es de que había ciertas personas que estaban enseñando a la iglesia que ellos podían hacer lo que quisieran, no había ningún problema. Algo similar a lo que acontece en el pasaje de Apocalipsis, cuando se habla a las iglesias. Hay dos iglesias a las cuales Dios les habla muy fuertemente, les habla muy duro por la forma en que están viviendo. Y lo que Dios le dice a estas dos iglesias es que ellos estaban reteniendo una doctrina falsa, la de los nicolaitas y los de Jezabel. Tanto los nicolaitas como Jezabel estaban enseñando a la iglesia que si ellos querían conocer realmente la gracia, que si ellos querían experimentar realmente la misericordia de Dios, tenían que vivir en el pecado, tenían que seguir haciendo lo malo para que la gracia de Dios se manifestara en sus vidas. Y eso es lo que el apóstol Pablo ataca en este pasaje. Por eso en el primer versículo del capítulo 6 dice el apóstol Pablo: ¿perseveraremos en el pecado? El apóstol contesta con un rotundo no. Dice Pablo: ¿perseveraremos en el pecado? Dice Pablo: de ninguna manera. El cristiano verdadero, el que ha sido alabado, el que ha sido perdonado y redimido, no puede continuar en el pecado. Por eso en la mañana decíamos que es imposible que el cristiano pueda vivir en el pecado, porque ya su naturaleza ha sido totalmente transformada, ha sido cambiada. Y si alguien piensa de esta manera, que la gracia nos da licencia para pecar, está teniendo un pensamiento totalmente equivocado, un pensamiento totalmente fuera de lo que Dios está estipulando en su palabra. Por lo tanto, si nosotros tenemos este pensamiento, tengamos cuidado. Porque entonces eso significa que aún no hemos sido redimidos. El redimido, el perdonado, tiene una transformación, tiene un cambio total en su vida. Lo siguiente que el apóstol aborda en este pasaje de Romanos, capítulo 6, habla de que nosotros, el cristiano, el Hijo de Dios, el salvo, tiene que estar unido a Cristo. Y estar unido a Cristo, estimado hermano, significa haber sido crucificado con Cristo. Por eso Pablo dice que si hemos muerto al pecado, fue en la cruz de Cristo. Y que vamos a resucitar como Cristo para la gloria de Dios. El Hijo de Dios, el cristiano verdadero, está unido a Cristo en su crucifixión. Por eso es que somos distintos al mundo. No podemos ser iguales al mundo, porque Cristo ha transformado nuestro ser. El apóstol Pablo lo dice de otra manera ya en Corintios, cuando escribe diciendo que el que está en Cristo es nueva criatura. Pero cuando Pablo dice que el que está en Cristo es su nueva criatura, es porque toda su vida ha sido transformada, ha sido totalmente cambiada. No solamente es en lo espiritual, sino que todo lo que es, toda su vida, todo lo que es su forma de pensar, su forma de hablar, su conducta, es hecha nueva. Por eso Pablo dice que somos una nueva creación, una nueva criatura, y todo ha cambiado. Pero si nosotros seguimos iguales, significa entonces que no somos una nueva creación, seguimos siendo los mismos. Pongan atención a lo que dice el versículo número 10 de Romanos 6. ¿Sí?
el versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ciertamente aquí Pablo está hablando de Jesucristo, pero eso también se aplica a nosotros, se aplica a los hijos de Dios, a los que hemos sido redimidos. Hemos muerto al pecado, pero hemos revivido para Dios, para darle gloria a Dios. Y este versículo 10 sirve como puente entre el versículo 9 y el versículo 11. Y el pasaje fluye de la siguiente manera. Versículo 9 dice que Cristo ha triunfado de la muerte y ha triunfado sobre de ella. Así es el versículo 9, que Cristo ha triunfado sobre la muerte y ha triunfado sobre de ella, porque ha resucitado. El versículo 10 dice que en su vida, en la vida de Cristo, está la resurrección, porque Cristo vive para Dios. Y el versículo 11 dice, porque los cristianos debemos de vivir tal como Cristo. ¿Cómo vive Cristo? Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Esto se aplica a nosotros. Nosotros tenemos que vivir muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Por eso no podemos vivir siendo iguales. El mismo Pablo, hermanos, el mismo Pablo en Efesios dice que el que hurtaba, el que robaba, dice, ya no robe más, sino que ahora trabaje con sus manos y ayude al necesitado. También dice Pablo, quítese de vosotros toda ira, gritería, enojo, maledicencia. Hace una lista grande. Porque eso es lo que hace Cristo en la vida del creyente, en la vida de su hijo, del redimido. Lo transforma. Nosotros tenemos que estar muertos al pecado, como decíamos en la mañana, y tenemos que vivir para Cristo. El versículo 11, el verso 11 nos lleva o nos regresa hasta el versículo número 8. En el cual Pablo dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos por Él. Lo que dice en el versículo 8, lo repite el apóstol en el versículo 11. Lo recalca, de que si ya hemos muerto con Cristo, tenemos que tener la certeza de que viviremos con Él. En la primera parte del capítulo 6 de Romanos es imposible evadir lo que Pablo insiste, lo que Pablo recalca cuando dice que para Dios pueda usar su gracia, que para que Dios pueda usar su gracia en el perdón, los cristianos tenemos primero que morir al pecado. Por lo tanto, el que ha recibido la gracia de Dios, el que ha recibido el perdón de Dios, no puede vivir en pecado. Es decir, en una abierta rebelión contra Dios y sus principios. Que es lo que enseñaban los nicolaitas y lo que enseñaba Jezabel allá en el pasaje de Apocalipsis. Peca, goza, diviértete, no pasa nada. Al contrario, más perdón vas a recibir, más gracia vas a recibir. Y eso que los nicolaitas y Jezabel enseñan se contrapone con lo que la Escritura o con lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo aquí. Un cristiano no puede vivir en abierta rebelión contra Dios y sus principios. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, estamos en franca rebeldía contra Dios y sus principios. Así de claro. Decíamos que la palabra de Dios es clara. Es clara. A veces duele. Pero la palabra de Dios es clara y es concreta. ¿Por qué? ¿Por qué el creyente no puede vivir en franca rebeldía y en pecado contra Dios? Pablo dice, porque hemos muerto al pecado. Hemos muerto a la vida de pecado. Ahora hemos resucitado a una nueva vida
símbolo de lo cual es nuestro bautismo. Y es ahí también donde se hace imposible pensar que yo, siendo perdonado, siendo redimido, no tengo por qué bautizarme, no tengo por qué hacerme miembro de la iglesia. El símbolo de ese nuevo nacimiento, o la parte visual, física, o como usted le quiera llamar, de ese nuevo nacimiento, es precisamente el ser bautizado y el hacerme miembro de la iglesia. Porque estoy siendo agregado a la familia de Dios. Así como es importante para nosotros tener un acta de nacimiento que va a ampararnos y decir a qué familia pertenecemos, si también cuando nosotros nos bautizamos y nos hacemos miembros de una iglesia, estamos recibiendo, por así decirlo, entre comillas, el acta de nacimiento. Ciertamente, cuando Dios nos perdona y desde ese momento nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida, pero también al hacernos miembros y al bautizarnos, estamos haciendo evidente que somos los hijos de Dios. En los versículos 5 al 7 de este pasaje de Romanos 6, el apóstol nos hace ver o destaca un paralelismo entre la crucifixión y la resurrección de Cristo. ¿Con qué lo comparó? ¿Cómo hace ese paralelismo entre la muerte y la resurrección de Cristo? La hace con nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando escuchamos el llamado de Dios, el Evangelio, y entendemos nuestra condición de pecador, nuestra condición de perdidos, y el Espíritu Santo obra en nuestra vida y nos redarguye y nos lleva a los pies de Cristo, en ese momento estamos siendo, por así decirlo, es el paralelismo que hace el apóstol Pablo, estamos siendo crucificados con Cristo. En ese momento. Cuando somos bautizados, es el símbolo de nuestra resurrección en Cristo. Eso es lo que Pablo estaba mostrando en este pasaje, versículos 5 al 7 de Romanos 6. Sin embargo, a veces creemos que eso no es indispensable. Creemos que eso es irrelevante. Creemos que a veces eso simplemente es cumplir con un formalismo, con un requisito. Pero no solamente es un formalismo, no solo es un requisito, sino es la evidencia de nuestra transformación, es la evidencia de que hemos muerto al pecado, hemos sido crucificados con Cristo, pero que también hemos resucitado con Él. Así que no lo tengamos en poco. Démosle el valor, démosle la importancia de vida a este asunto. Estimado hermano, si tú dices que has sido perdonado por Cristo, si tú dices que Cristo es tu Salvador, tienes que hacer la otra parte. No puedes eximirte de ella, no puedes evadirla. Repito, es la evidencia de ese acto de perdón y de transformación en nuestra vida. Pero el tema subyacente, el tema al que se enfoca el apóstol Pablo aquí, en este capítulo 6 de Romanos, o en estos versículos, es la muerte del cristiano al pecado. Esa es la parte esencial que el apóstol Pablo aborda en este pasaje, la muerte del cristiano al pecado. En los versículos 6 y 7, Pablo recalca que el Hijo de Dios, que el cristiano verdadero, no puede vivir una vida caracterizada por el pecado. Porque desde el momento en que Dios crucificó nuestra existencia egocéntrica, que era dominada
por el pecado, que era dominada por Satanás antes de la conversión. En ese momento en que recibimos a Cristo, eso es quitado de nosotros. Imagínate, y lo decíamos ayer, lo que Pedro escribe. Pedro escribe y dice que de un pueblo que no era pueblo, Dios se hizo un pueblo propio. Y dice Pedro que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Imagínate una nación santa haciendo lo que hace el incrédulo. ¿Qué diferencia va a haber? Es por eso que el creyente, que el Hijo de Dios, no puede vivir una vida caracterizada por el pecado. Hay personas, hay hermanos que se han acercado a mí y me dicen, oye, pastor, ¿me puedo echar una cervecita, una cubita? Es que es para la digestión. La pregunta no es si podemos o no podemos. La pregunta correcta es, ¿me es necesario? ¿Nos es necesario? ¿En qué nos edifica hacer eso? En nada. Al contrario, nos lleva a vivir a como éramos antes. Si Dios te sacó del vicio del alcohol, ¿tú crees que Dios quiere que vuelvas allí? No. Dios no quiere que tú vuelvas ahí, de donde Él ya te sacó. En una ocasión me decía un joven, pastor, ¿por qué nosotros en la iglesia no danzamos, no bailamos? Si David lo hizo. Yo le comentaba a este joven, bueno, David tuvo una razón muy fuerte para hacerlo. Tenía años que el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, no estaba en Israel. Se la habían llevado los filisteos. Y David traía el arca de nuevo al templo. Pero también entendamos que David no danzó dentro del templo. Dice el pasaje que David danzó desde donde estaba el arca hasta llegar al templo. Cuando llega al templo, David no danza dentro del templo. Yo le decía a este joven, ¿qué has hecho tú para que te sientas tan lleno de gozo para poder danzar delante del Señor? Porque al final esa era la razón por la cual David danzó. Porque traía el arca, traía la presencia de Dios o el símbolo de la presencia de Dios al pueblo. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder hacer eso? ¿Habrá algo igual? ¿A cuántos le hemos predicado el evangelio y se han convertido? Como para decir, eso es lo que me motiva a poder hacerlo. Si tú y yo antes éramos de los que no nos íbamos del baile hasta que se levantaban las mesas, las sillas, de ya nos sacó el Señor. ¿Tú crees que Dios quiere que volvamos allá? Por eso, el Señor dice que los cristianos no podemos vivir una vida caracterizada por el pecado. ¿Cómo deben de vivir los justos? Mostrando a Dios en sus vidas. ¿De qué sirve o de qué importa cómo vivimos? Porque la forma en cómo vivimos, la forma en cómo nos comportamos, la forma en cómo nos conducimos va a reflejar quién realmente somos. Es por eso que Pablo recalca en estos versículos 6 al 7 que un hijo de Dios vive una vida caracterizada no por el pecado, sino por una transformación. Antes de la conversión, podíamos hacer cualquier otra cosa. A partir de la conversión, tenemos que ser distintos. Somos una nueva creación de Dios. Después de considerar este paralelismo entre Cristo, su muerte y su resurrección con nosotros, el apóstol Pablo se dedica ahora, en los versículos 8 al 10, a resaltar que hemos resucitado espiritualmente
y que ahora vivimos con Cristo, tal como Él vive con Dios. ¿Cómo vive Cristo con Dios? Vive en santidad. Así es como tenemos que vivir los justos. Así es como tiene que vivir el creyente. Y esto que Pablo recalca en el versículo 8 al 10, de que tenemos que resucitar espiritualmente, tiene que ver precisamente con marcar la diferencia. Tiene que ver con santidad. La Biblia le llama santidad. Y recordemos qué es lo que Dios pide de nosotros. Dice el Señor, desde el Antiguo Testamento, Dios está diciendo a su pueblo, a sus hijos, a los salvos, a los redimidos, sed santos, porque yo soy santo. Y es lo que Dios exige de nosotros. Es lo que Dios espera de sus hijos. Hemos muerto, hemos resucitado. Tenemos que vivir con Cristo y como Cristo. Nuestra medida es Cristo. Dice Pablo que tenemos que llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. Esto nos lleva, hermanos, a los siguientes versículos. Versículo 11 al 14. Que es la conclusión última a la que el apóstol Pablo llega. Versículo 11 al 14. Y estos versículos 11 al 14 le dan respuesta a la pregunta del versículo 1. Y veamos qué dice versículo 11 al 14 de Romanos 6. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo, en el cuerpo mortal, en el cuerpo de carne, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencias? Las concupiscencias son nuestros malos deseos. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley. Pues no estáis, bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí responde a la pregunta del versículo 1. En el versículo 1 dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera, porque hemos sido muertos. Porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no podemos o no debemos presentar nuestro cuerpo y nuestros miembros al pecado. Porque ya no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Y cuando habla de los miembros, hermanos, tiene que ver con todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Hay un canto, no sé si usted alguna vez escuchó aquel canto que decía, cuidado mis manitas al tocar, porque Dios arriba está y todo mirará. Cuidado mis oídos, dice, al oír, cuidado mis ojos al ver. Cuidado mi boca al hablar, decía aquel canto, porque Dios arriba está, todo mirará, todo escuchará, todo lo sabe. Pero también están los demás miembros, que son parte de nuestro cuerpo, que tienen que ser presentados a Dios. Todo lo que somos tiene que ser presentado a Dios para que sea usado, como dice Pablo, como instrumento de justicia o como instrumentos de santidad hacia Dios. Recordemos también que el término santo significa apartado para. En este caso, nosotros, los hijos de Dios, hemos sido apartados para Dios. Por lo tanto, todo lo que somos, tiene que ser santidad hacia Dios. Es lo que Dios espera y lo que Dios pide de nosotros, que seamos santos. Por eso el apóstol dice y contesta con estos versículos 11 al 14 la pregunta, no podemos continuar en el pecado. Perseveraremos, dice, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Es imposible. Porque el salvo, el creyente,
marca la diferencia. Ya su vida no se caracteriza por vivir en el pecado, se caracteriza porque ahora es una nueva creación, es una nueva persona. Piensa diferente, actúa diferente. Bueno, tenemos la cara, pero la cara esa quedó para testimonio solamente. Pero Dios nos ha transformado. Una forma de pensar distinta, una forma de actuar distinta, una forma de hablar totalmente distinta. En el versículo 2, el apóstol también contesta y dice: de ninguna manera. Es una respuesta negativa. Es una respuesta que se va a repetir a lo largo de toda la Escritura. El Hijo de Dios no peca deliberadamente. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el Hijo de Dios, el creyente, está vivo para Dios, pero está muerto al pecado en Cristo, Señor nuestro. 2. Porque el pecado no puede reinar en nuestro cuerpo mortal. Porque Cristo ganó la victoria sobre el pecado en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo que hemos sido crucificados con Cristo. En tercer lugar, porque debemos presentarnos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos para Dios, de justicia, de santidad para Dios. En cuarto lugar, porque tenemos un nuevo amo. Nuestro amo ya no es Satanás para estar haciendo lo que él quiere, para estar haciendo lo que nos pone, para darle rienda suelta a nuestras concupiscencias, a nuestros malos deseos. Ahora nuestro amo es Jesucristo, es Dios. A través de su gracia nos va transformando y nos va haciendo cada día semejantes a Él. Y ahora vivimos bajo la gracia, vivimos bajo esa misericordia de Dios que día a día va obrando nuestra vida, va moldeándonos, va quitando lo que no debe de estar allí, para que podamos ser los santos de Dios. La santidad es un proceso. Se da todos los días, pero cada día se tiene que ir reflejando en nuestra vida que somos santos. Somos diferentes al mundo. Que no vivimos igual que ellos, haciendo lo mismo que ellos. Tenemos un nuevo Señor, tenemos un nuevo amo, que es Jesucristo. Y Él obra a través de su gracia. Por difícil que nos parezca esto, el mensaje de Dios para nosotros es claro, es rotundo. Como decíamos ayer, no es negociable. El mensaje de Dios es bien claro y dice: los cristianos no elegimos vivir en pecado. Antes, procuramos andar con Cristo en el camino de la santidad. Ese es el mensaje de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios está buscando de ti, está buscando de mí. Que nosotros podamos andar con Cristo en el camino de la santidad. Dice el himnólogo: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y que mis pasos pueda guiar el sendero de tu amor. Tenemos nosotros, hermanos, que permitir que Dios obre en nuestra vida, que Él realmente nos transforme, para que podamos reflejarlo a Él. Estoy hablando de redimidos, estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de personas que llegan a la iglesia, porque muchas personas pueden llegar a la iglesia, pero no todas son cristianas, o no todas podemos decir que son cristianas o que son hijos de Dios. El hijo de Dios, el cristiano, es aquel
que Dios ha sellado con su sangre, con la sangre de Cristo, y que Dios lo está transformando día con día. Ese es un cristiano, ese es un hijo de Dios. Aquel en el que en su vida diaria Dios lo ha ido y lo está moldeando para que sea más y más como Él es, como Jesucristo. Ahora aquí tenemos que preguntarnos, nosotros, ¿a quién estamos reflejando? ¿Qué refleja nuestra vida? ¿Refleja que somos una nueva creación? ¿Refleja que somos una nueva criatura? ¿O todavía seguimos siendo como en el pasado? El mensaje de Dios es claro para tu vida y para mi vida. Los salvos, los escogidos de Dios, los hijos de Dios, los lavados con la sangre de Cristo, no podemos vivir en el pecado, sino tenemos que andar en el camino de la santidad con Cristo, siendo realmente una nueva criatura, transformados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Tenemos que permitir que la voz de Dios llegue a nuestros oídos, escucharle, poder venir a Él. Puede ser que tengamos una religión, la que nuestros padres nos inculcaron. Habemos muchos que desde pequeños hemos sido llevados a la iglesia. Esa es la fe que hemos heredado de nuestros padres, de la iglesia presbiteriana. Porque nuestros padres llegaban a la iglesia, nos llevaban a nosotros de pequeños, pero eso no significa que seamos cristianos. Eso significa que tenemos una religión. Y recuerda que en el Evangelio, tanto de Marcos como de Mateo, se habla de un joven que llegó delante de Jesús. No se nos da su nombre, solamente se dice que llegó delante de Jesús, se hincó delante de él y le dijo: Maestro, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Jesús le contesta a este hombre y le dice: cumple la ley, cumple los mandamientos. Este hombre dice: todo eso lo he hecho. He guardado toda la ley. Eso significa que este hombre tenía religión, había guardado la ley, pero no tenía salvación. Por eso se preocupaba y llegó delante de Jesús y le dice: ¿qué puedo hacer para tener la salvación? A lo mejor sea tu caso, como un día fue mi caso. Yo llegaba al templo, yo llegaba a la iglesia, pero aún no tenía salvación. Hasta que tuve el encuentro con Dios y Él logró su transformación en mi vida. Aún hay cosas que Dios tiene que transformar en mi vida. Hay cosas que Él tiene que cambiar en mí. Y aún estoy en esa lucha. Pero al igual que el día de hoy, Dios me habló y me hizo entender que es necesario que andemos en su gracia. Que Él nos transforme. Que Él obre en nosotros y cambie nuestra perspectiva, nuestra mentalidad, para que lo reflejemos a Él. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Dejarás pasar esta oportunidad? ¿O te acercarás al Señor y dejarás que su palabra llegue a tu corazón y puedas abrir tu corazón para que Cristo pueda entrar en ti? Lo que hoy estamos viviendo, aunque puede ser algo malo para nosotros, déjame decirte que es ese obrar de Dios en amor y por su gracia, para que los que nos hemos alejado podamos venir a Él, podamos buscar de Él y podamos recibir su perdón. Si tú ya conoces al Señor, pero te has alejado, ese es el tiempo para que puedas acercarte a Él. Ese es el tiempo para que puedas ponerte cuentas, pedir perdón, reconocer que le has fallado y permitir que Él pueda obrar en tu vida por su gracia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Queremos saludar a todos.
cada hermanos que están conectados. Tenemos nuestra hermana Isela, nuestra hermana Morales, hermana Mari Solís, Ana Hernández, Mariana Morales, Norma Sánchez, Lénida, Jacques, Lorena Zapata, Bartola Zapata, Naimo Morales, Sandra Luz y Chani Hernández, Otoniel de la Cruz, Adolfo Pérez, Ana Naya, Joel Pérez, Adán Zapata, Nuri, María Esther de la Cruz, Karina Sánchez, Miriam Acosta, Salomón Arias, Luis Zapata, René Ramírez, Elizabeth Pérez, Norma Pérez, Rufo Morales, Lupitario, Marta Gris, Ever Torres Hernández, Pastor Ever, Dios te bendiga, Pastor, Inocente Custodio, Juan Hernández, Ramírez, Joana Alejandra, Jonathan Almeida, Mari León, Elisa Zapata, están conectados. Misión, damos la gloria a Dios. Podemos usar esta plataforma para que su palabra llegue a muchas personas. Y como lo hemos hecho, hermanos, todas las noches, vamos a orar. Si tiene usted algún motivo, por favor, escríbalo para que podamos orar. Recordemos que estamos orando. Hemos orado por los enfermos, hemos orado por los hermanos que aún tienen que seguir trabajando. Hemos orado también por los médicos y tenemos que seguir orando por ellos, que son los que están allí combatiendo esto. Tenemos que orar por ellos para que el Señor los guarde también a ellos, los proteja de todo. Oremos también por nuestros gobernantes, que ellos puedan tener la sabiduría para poder dirigir a nuestro país, no solamente en este momento de contingencia, sino durante todo el tiempo que ellos estén, puedan tener la sabiduría que viene de parte de Dios para poder guiar y gobernar nuestro país. Así que vamos a poner ahí sus peticiones o sus motivos de oración. Recuerden, el próximo domingo es el domingo 5, vamos a estar en ayuno y oración de sus hogares. Vamos a estar en orando y en ayuno para pedirle a nuestro Dios que en su gran amor y su gran misericordia pueda hacer que esta situación que estamos viviendo pueda pasar y pueda librarnos. También, hermanos, otro aviso: el día jueves, este jueves que viene, vamos a transmitir un poco más temprano. Vamos a transmitir a las 6 de la tarde. ¿Por qué a las 6 de la tarde? Porque queremos hacer algo distinto. Hasta ahorita simplemente es que yo doy la palabra, yo doy la predicación, pero el jueves vamos a hacer una mesa redonda con otros hermanos para poder discutir cuál es nuestra postura como iglesia ante la situación que estamos viviendo. Usted tendrá también la oportunidad de poder compartir en los comentarios cuál es su postura, qué es lo que usted cree acerca de esto. Hay muchas cosas que se hablan acerca de la situación que estamos viviendo. Algunos mencionan que es un virus que fue creado, otros dicen que esto está pasando para controlar la población o para disminuir la población. O sea, hay muchas cosas que se están diciendo y queremos plantear esa parte el jueves. Por eso vamos a transmitir un poquito más temprano, a las 6 de la tarde, para poder dialogar y tener el tiempo para poder discutir esto, claro, a través de la palabra de Dios. Recordemos pues, que nosotros no somos médicos, mas sin embargo, con la palabra de Dios podemos llegar al punto de saber en realidad qué está pasando, ¿no? Dios nos habla. Recuerden que dice la Escritura, es útil para todo, y ahí Dios nos va a responder qué es lo que está sucediendo y por qué esta situación que hoy estamos enfrentando como mundo. Así que el jueves a las 6 de la tarde estaremos tocando este punto y les invitamos para que pueda usted conectarse y también darnos su opinión, cuál es su postura acerca de esto que estamos como mundo. Bueno, vamos a ver un motivo de la parte de los que hemos. Mandan saludos. Familia Ramírez, Carrillo y Ramírez Torres de Liga. A ver, ¿qué motivo de acción? A ver. Macarena pide por su hijo, por Manasés.
que está trabajando en Tamaulipas. Vamos a orar por Manasés, hijo, Manasés, papá también, vamos a orar por él, tiene que seguir trabajando. Nos pide que oremos por Iván, que está luchando contra el cáncer. Vamos a orar por él también. Piden oración por la familia Ramírez Marín y Carrillo Ramírez. Claro, vamos a orar. Cada apartado, claro, vamos a orar. Bueno, nuestra hermana Norma pide oración, dice que se acaba de enterar que será abuelita. Hermana, compartimos tu alegría. Claro que vamos a orar por tu hijo, por la esposa de tu hijo y por tu nieta, hermana Norma. Vamos a orar para que el Señor haga su obra y este pequeño pueda nacer con bien. Dice hermana Luisa, hermoso mensaje, hermana, para la gloria de Dios. Claro que sí, vamos a orar por los enfermos, sí, no solamente de la iglesia Sinaí, sino de todos los enfermos. Sabemos que el Señor tiene a su iglesia universal y pues la iglesia universal está pasando tribulación por las enfermedades. Claro que vamos a orar por ellos. Por nuestra hermana Marta, claro que sí, vamos a orar también por nuestra hermana Marta, esta gente no hace mal. Por Toño, dice hermana Pedraza, por su hijo Toño, claro que sí, hermanos, vamos a estar orando, vamos a orar, oramos. Amoroso Señor, en esta hora llegamos delante del trono de tu gracia, Padre. Queremos pedirte, Señor, que obres en la vida, Padre eterno, de aquellos que están pasando momentos difíciles debido a la enfermedad, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, obres en la vida, Señor, de todos y cada uno de los que están pasando momentos difíciles por parte de la enfermedad, Señor. Solo tú tienes ese poder, solo tú tienes la autoridad para obrar sanidades. Te pedimos por nuestra hermana Marta, que se siente mal, te pedimos por Lorenita, te pedimos, Señor, por nuestra hermana Juanita, nuestra hermana Elia, nuestra hermana Sara, que se han estado sintiendo mal, Señor, y han sido motivos de oración que nos han pedido que mantengamos la oración por ellas, Señor. Te rogamos, pues, Padre, que seas tú que hagas esa obra. Te rogamos, Señor, por todos los enfermos de tu iglesia. Sus nombres, Padre, pueden escapar de nuestra mente. Sus nombres, Señor, pueden pasar por alto, pero nunca pasarán de alto, Señor, de tu presencia, porque tú no solamente, Señor, los tienes presentes, sino tú estás allí donde ellos se encuentran. Allí estás tú, Señor, y vas a obrar vas a hacer tu obra de sanidad. Te rogamos, pues, Padre, que pongas tu mano poderosa sobre cada uno de los enfermos y obres, Señor. También, Padre, te rogamos por las familias que están representadas, Señor, y están conectadas en este momento a esta plataforma. Te rogamos, pues, Señor, que obres tú en sus vidas, que sean, Señor, bendecidas por ti. Si hay alguna dificultad, Señor, te rogamos que tú los ayudes para poder resolver, que seas tú, Padre eterno, quien tome el control de los hogares. Te rogamos, Señor, por Toño. Tú sabes, Señor, qué es lo que está pasando. Te rogamos, Padre eterno, también por el nieto de nuestra hermana Norma Pérez. Gracias, Padre, porque tú has permitido que su hijo pueda tener, Señor, en el próximo tiempo a su bebé. Gracias, Padre, porque eres tú quien das esa herencia de los hijos. Así lo dice tu palabra, que los hijos son herencia tuya. Y tú, Padre eterno, estás obrando en la familia de tu sierva y de tu hija Norma Pérez Castro. Sé también, Señor, con sus hijos. Permite que ellos puedan venir a ti, puedan reconocerte como su Dios y Salvador. Te rogamos, Padre, por aquellos que aún tienen que salir a trabajar, que tú obres en ellos, Señor, y los guardes de todo peligro, como es el caso de nuestro hermano Manasés, de nuestro hermano Manuel, y de todos aquellos que aún tienen que salir, Señor, y que sus nombres escapan de nuestra mente. Sé con ellos, guárdalos y protégelos, Señor. Te pedimos también por Manasés, que se encuentra en Tamaulipas, Señor. Obra en él, Señor. Tú sabes que él te conoce. Permite, pues, que su fe sea fortalecida, que allá donde él se encuentra, Señor, pueda mantener su comunión contigo. Obra, pues, Padre eterno, en la vida de todos y cada uno de los que son parte de tu iglesia, que formamos parte, Señor, de tu iglesia. Te lo pedimos, Padre eterno,
para que seas tú el que hagas esa obra de sanidad y restauración. Te pedimos también, Señor, por Rubén Suárez. Obra, pues, en la vida de Rubén. Señor, si él no te conoce o se ha alejado de ti, te rogamos, pues, Padre eterno, que obres tú en la vida de él. Tráelo, Señor, nuevamente a tus pies. De igual manera te pedimos por Moisés. Tu Padre eterno lo conoces. Te pedimos, Padre, que obres en la vida de él. Él es conocedor tuyo. Él, Padre eterno, ha andado en tus caminos. Luego te rogamos, pues, Padre eterno, que toque su corazón para que él pueda venir a tus pies nuevamente. Pueda ponerse a cuenta, Señor, para que obres tú en su vida. Es el clamor, Señor, de nosotros. Obra, pues, Padre eterno, en la vida de todos y cada uno de los que están apartados. Tráelos, Señor, a tus pies, tráelos delante de ti. Nosotros, Señor, no podemos hacer nada. Podemos hablarles, pero el único que puede cambiar corazones, el único que puede cambiar mentalidades, eres tú, Señor. Por eso clamamos en esta hora y te rogamos, Señor, que hagas tú tu obra en la vida de cada uno de ellos. En tus manos, pues, nos ponemos, Señor, confiando en que tú harás tu obra. Danos un descanso, Señor, en esta noche. Si es tu voluntad que el día de mañana podamos despertar, te pedimos, Padre eterno, que nos permitas el poder desarrollar todas y cada una de nuestras actividades. En tus manos, pues, Señor, nos depositamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Damos a Dios porque tenemos la facilidad a través de estos medios, en este momento de crisis, este momento de dificultades que estamos viviendo, poder acercarnos al Señor, poder mantener nuestra comunión con Él y poder escuchar su palabra. Así que les invitamos a que podamos seguir escuchando el mensaje y pueda usted compartirlo con aquellas personas, pues, que necesitan escuchar la palabra del Señor. Hace unos días platicaba yo con mi esposa de que está llegando ese tiempo que dice la Biblia, que muchos tendrán comenzando a ir, pero no se podrá. Los templos están cerrados. Pero es el momento, pues, de que usemos esto que Dios ha dado, la tecnología que Dios ha dado, para que otros puedan escuchar la palabra del Señor. Así que nos vemos el día de mañana y compártanlo con sus amigos, compártanlo con su familia, para que ellos también puedan escuchar la voz del Señor. No la voz del hombre, porque no es uno el que habla, sino es Dios el que nos habla a cada uno de nosotros. Así que, estimados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes y nos vemos, si el Señor lo permite, el día de mañana para continuar. A partir de mañana vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios, ¿sí? Todos estos días que vienen, esta semana, vamos a estar hablando acerca de la soberanía del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén, hermanos. Conmigo.